Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy es un video diferente, es un video completamente distinto a lo que hacíamos antes, pues hoy tenemos una invitada, como ustedes la pueden ver, eh, ya la vamos a presentar, pero la idea de este video es conocer y contar un poquito de las historias de mujeres que fueron del siglo pasado, por así decirlo, sus vivencias, sus historias, cómo ellas crecieron en una época completamente distinta, pues al siglo XXI y a todo lo que hay actualmente. Así es que sin más, vamos a presentar a nuestra invitada. Bueno, vamos a dejar que se presente nuestra invitada. Bienvenida y cuéntenos, ¿cuál es su nombre y su apellido, por favor? Eh, Gracias por invitarme. Yo me llamo Marta Jiménez y ¿Cuántos años tiene? tengo 54 años. 54 años. Eso quiere decir que usted fue del año 70, Sí, ¿cierto? soy yo. Es de los 1970. Muchos dirán, es solo de los 70, pero no, no es así. ¿Por qué? Porque vamos a conocer un poquito más de la historia de nuestra invitada del día de hoy. Cuéntenos, cuéntenos un poquito acerca de su infancia, cómo fue su niñez, qué tan duro le tocó o no le tocó tan duro, no sé, cuéntenos. Bueno, yo les podría contar cómo fue lo que yo me acuerdo. Mi papá sufría de una enfermedad que de antes decían que era brujería. En los tiempos de antes, pues donde yo me crié, estamos hablando de una parroquia Ludo, eh, y más así a las aforitas, que se llamaba Loma Larga. Ahí era donde yo nací. Bueno, solo una acotación ahí. Eso es en la provincia de La Suay, la Sí, ciudad de Cuenca, en el Ecuador. Sigamos. sí, sí, en parroquia Ludo, ese recinto en Loma Larga, Loma era lo que Larga. yo sabía. Eh, Mi papá sufrió desde los 13 años, mi abuelita me contaba que desde los 13 añitos él cayó con una enfermedad que ahora yo a mi edad vengo a saber que es epilepsia. Ok. En esos entonces decían que era brujería, que porque eh, él salía mucho a jugar o porque él no hacía caso y que por eso le mostró. ¿Sí? Ya, eso. Y mi mamá, ella solamente eran tres hermanos, dos mujeres y un varoncito. Entonces ella era la última hija que mi abuelita no le dejaba salir para nada, que no tenga su enamorado, mucho le controlaba. Era bien complicado esos tiempos, ¿no? Para Sí, las mujeres. claro, uy, ha sido más complicado para Siempre ha parte de mi sido. mamá de los tiempos de antes. Entonces, bueno, así en ese tira y jale, pues dice que se conocieron, pero mi abuelita le andaba a rastras a mi mamá que no mire a nadie, que siéntate, que levántate, que vamos. Entonces dice que no sé cómo se fue a la tienda en el pueblo, en el pueblito de Ludo, porque mi abuelita era demasiado católica para ella, ir a la iglesia era todos los Devota. domingos, sí. Entonces ella tenía que caminar siquiera por lo menos unos 3 kilómetros, Wow. y en cuestas, bajadas, no era así, plano. Plan. Entonces, pero ella los domingos era infallable. Ahí en mi finado papá con mis tíos, porque de parte de mi padre eran bastantes hermanos, eran bastante familias. Entonces es que bajaban también ellos, o sea, ahí se reunían a la misa, a la iglesia, a hacer compras. De todo. Entonces ahí fue que cuando dice que mi finada mamacita dijo, mami, me voy a comprar algo, no me acuerdo, te he dicho, anda, pero ven pronto. Y ahí dice que estaban como unos 4 jóvenes, en ellos estaba mi papá, mi finado papá. Entonces dice que le dijo, ¿me puede aceptar un caramelo? Y ella dice que dijo no, porque la abuelita le estaba, ojo. Entonces dice que dijo, bueno, como a la tercera o cuarta vez, dice que ya le tenía el ojo ya visto a mi mamá. Dice que no sé cómo le dio al hermano que le dé la carta a mi mamá.
De ahí empezaron ellos a enamorarse, a conocerse. Pero mi finada abuelita le hacía la vida imposible a mi mamá. Que no, que es un pobrete, y eso que no sabían nada de lo que él sufría de esa enfermedad. No hasta cuando mi mami ya se casó, porque Ya, ahí no tenías que vos reunirte, no. Tenían que venir los papás con buenas cosas, por ejemplo, trayéndole gallina, pan, colas, así, para hacer la entrada. Entonces, de ahí, interesante. sí, ahí entonces ellos ya llegaban y hablaban la fecha, pero antes de eso mi abuelita dice que les cerraba la puerta en la cara, no les abría la puerta, pero a los 4 intentos, imagínate los papás de mi finado papá, a los 4 intentos, dice que avanzaron a conseguirle a mi abuelita para conversar, Mm, porque ella que estaba enferma, ella que no quería, bueno, cualquier no, pretexto. cualquier pretexto. Y ya, la fecha, ¿para cuándo? Si no se casa, no sale de aquí. Hijo. Era casada y bien casada. Bueno, ya se casaron, ahora la boda, en mis tiempos de mi finada mamita, cuando dice que ella se casó, eran de 8 a 15 días la Uy, boda, o sea, la la fiesta. fiesta. Entonces, dice que mi abuelita se quería escapar y ir a la casa porque ella, o sea, de parte de mi finada abuelita no era tanta fiesta, pero de mis abuelitos por mi papá, las fiestas cuando eran reunidas eran Largas. largas. Bueno, ya se casaron, ahora sí, dice dónde van a vivir. Híjole. Y mi abuelita, mis abuelitos por parte de mi papá, ellos eran de Teneres. Entonces que le dicen, te Mm, vamos a dar acá un pedacito de terreno para que hagas tu casa, te vamos a ayudar. Dice que como más o menos a los 2 meses que ella estaba casada, estaban haciendo algo en la cocina cuando le dio esa enfermedad, o sea, un ataque, epilepsia, un sí, un episodio de ataque. epilepsia. Y mi mamá, como no sabía, ella dice que en vez de irle a cogerle, a alzarla, tienen que coger las manos porque se retuerce el feo. Yo no me acuerdo casi de eso. Mm, Entonces que mi mamá salió corriendo y llorando a avisarle a la mamá. Y ah, ahí dice que mi mamá fue tanta la decepción, porque no, nunca fueron sinceros, o sea, no le dijeron que, mira, mi hijo tiene esto, mira, si vos nunca quieres, les casa. avisaron. No. Entonces dice que ahí sí me contó mi mamita que dice que ella tuvo ganas de coger y de irse, dejándolo. Pero los tiempos de antes no era como ahora. Que vos, por ejemplo, ya ves alguna cosa, ya no te gusta y ahí lo Chao. dejas. No. Entonces, marido que hiciste, y mi finada abuelita por parte de mi mamá, que no era gusto de ella que se case, porque en la sierra de donde yo vengo, de parte de mi familia, se ponían unos ponchos, son así rojo, franjas, y mi finada abuelita es que le decía, ándate entonces, que con tu poncho rojo, ándate. Entonces, de ahí, en esos altos y bajos, mm, nacimos como o sea, 5 hermanos, pero de los 5 hermanos yo era la única mujer y yo era la tercera, entonces quedamos solamente lo que es la tercera y el cuarto, somos 2 hermanos, los tres murieron porque así mismo están viejos que uno se vivía, bueno, eso era para otra vez contar. Entonces, nací yo, la vida era muy dura, a veces no teníamos para comer porque mi finado papá, él no podía trabajar. Con esa enfermedad, No, porque a él le daba los ataques en cualquier lado, en cualquier lugar y a la hora que sea. en cualquier momento. Una vez me acuerdo que se cayó en la candela y se quemó todo esto y La él tenía cara. quemadito. Entonces fue demasiado duro que a nosotros nos veían como que enfermos. Y toda la gente de ella decían, ay, es que van a heredar esa enfermedad. Claro. Pero gracias a Dios no hemos heredado, ni yo ni mi hermano. Entonces, fue duro. Entonces, pero yo de la desesperación, de lo que no teníamos a veces que comer, si había un motecito, picábamos cebolla y comíamos y no teníamos ni la sal como la de ahora, era la sal en verano para el ganado que ocupábamos, nada mamita. Era demasiada la pobreza. Nosotros no conocíamos zapatos, Pasaban no. descalzos. Sí, yo me llegué a poner zapatos cuando me fui a Cuenca a trabajar.
a la ciudad. a la ciudad de mis 9 años. 9 años quizás yo conocí zapatos. Entonces, mi abuelita ella era sola, ella tenía sus animalitos, y yo como tenía hermanitos, entonces a mí y la única mujer era que yo tenía que estar con los hermanos. Siempre ha sido eso. Sí, entonces, trae esto, jala esto, y yo aburrida de eso, yo corría donde mi abuelita. Mi abuelita vivía, será más o menos, pero sí lejitos, como una media cuadra Ah, de la estaba casa, sí. más o Eh, menos. No era muy lejos. no, entonces yo corría para allá. Hmm. Entonces, de ver que yo no me quería ir a la casa, mi abuelita le dijo, Blanca, déjale a la Marta, déjale que me acompañe, Que vos ya viva con tienes su abuelita. dijo, deja que me acompañe, vos ya tienes a tus otros hijos. Bueno, el primerito había muerto, éramos solamente, después ya nació Trito, bueno, así. Entonces, en ese entonces tenía un niño chiquito, creo que era el último, pero no me acuerdo. Entonces dijo, ya pues que se vaya, dijo, no, comida también no hay, dijo, ándate, me fue. Entonces yo ahí viví con mi abuelita y pasamos también bien duros esos tiempos porque si tenía mi abuelita para la sal, si tenía para el azúcar o la panelita, pero le faltaba para otra cosa. Y en esos entonces mi abuelita no tenía plata. Mi abuelita, me acuerdo, juntaba huevitos. ¿Cómo subsistían entonces? Verás, allá era cambio. O sea, Trueque. plata casi ahí no se conocía. Yo me acuerdo que eran 5 reales, un sucre, pero eso era como de vez en cuando. Muy Ya rara vez. eso era ya porque ya si quería salir así al Sixi, que era ya un pueblito más grande, pero era de caminar todo el día Uy, para llegar a ese pueblo, era bastante lejos. bien lejos. Entonces mi abuelita, ¿qué hacía? Ella cogía huevitos, tenía sus gallinitas, decía, tengo 5 huevitos, decía, pero yo no tengo sal, decía, o manteca. Entonces le cambiaban. Ah, hacían Sí, intercambio de cosas. sí. Y yo me acuerdo que tanta era la golosina de nosotros, de mi abuelita, que ella era mayor. Yo, muchacha, guambras, que tendría unos 6 años. Guambrita. Guau, porque casi no me acuerdo bien. Entonces, los sábados ya mi abuelita decía, verás, mi hija, decía, vamos a llevar papitas, vamos a llevar alverjita y 5 huevitos que no tenía que faltar para la cola y el pan. Entonces, ahí en ese entonces los panes eran grandes, No como no ahora. como ahora, no, eran unos panes así, grandes. Entonces mi abuelita dividía, pero la cola siempre era pequeña. Entonces, y siempre era la Coca-Cola. Estoy haciendo Propaganda. propaganda, pero así era. Entonces, ella ya llevaba sus huevitos y ya doña Versita decía, ya le vamos a dar. Así se llamaba su Sí, abuelita. mi abuelita me sabía. Entonces, ya doña Versita, la misma dosis le decía, sí. Entonces, era el pancito, bueno, el panzote y la colita. Y la cola. Nosotros nos sentábamos felices afuera a comer, porque de ahí nos íbamos adentro a la iglesia y ya ahora sí ella decía, y ella dejaba encargando su mantelito porque no había ni fundas de plástico como Nada. no. Entonces ella su fundita de tela le cosía, era tan habilosa, le cosía y ahí llevaba para cambiar y lo que cambiaba, vuelta llevaba para la casa. Decía, hágame encargo esta doña Carmelita. Voy a misa, decía, ya veo, ya doña Vamos a la iglesia. Entonces ella para el curita también llevaba su pedacito de queso, cuando tenían Ah, navitos, y antes no era como dinero. ahora dinero, no. Hasta el cura recibía cosas. Sí, el cura a veces decía en la prédica, decía, gracias, esta semana ha sido muy bendecida, tengo de todo, decía. Porque él ponía una canastita, como ahora las ofrendas, Ajá. ponen su canasta para que pongan ahí, pero en ese entonces él ponía una canastita y ahí le ponían que navitos, que papas, que huevitos, leches, De todo. le ponían. Ah, Entonces, y se llenaba la canasta y ahí ves hasta ladito le ponían, se decía que ha sido muy bendecida la semana. qué chévere. Entonces mi abuelita se paraba y ya llevaba sus papitas, llevaba sus alverjitas, sus nabos, cuando había fruta. Mi Frutas. abuelita era bien bendecida porque
tenía manzanas, tenía capulí, tenía peras, ahí al ladito de la casa. ¿Mm? Entonces le llevaba. Entonces ya salíamos de la iglesia y ahora sí. Decía, espera, tengo papas, le decía, tengo estos de papas, tengo estos de, pongamos, de mellocos, de hierbita, porque la hierbita tenía alta hierbita. Se daba bien. Sí, decía, pero no sé si usted me puede dar, decía, una librita de manteca, decía que quería machica, no sé si la gente conoce la machica, llevaba una librita de arroz, llevaba lo que es la panelita, cositas así. A iba puro cambiando, intercambio. sí. Entonces yo ahí me daba cuenta y ahora me doy en cuenta cómo era el tiempo de antes, tan lindo, tan sano, Diferente. diferente, porque ahora si vos vas a una tienda, si no te llenan de fundas, No es. no. Entonces allá me acuerdo que el azúcar y la harina eran en fundas de papel. Ah, Y la gente también se ingeniaba para, escogían y se hacían pedacitos cuadrados y de ahí le pesaban y le doblaban así bonito como caramelito y ahí te mandaban. le mandaban. Qué chévere. Te mandaban el azúcar, te mandaban, envolvían la panela también ahí, o sea, todo. Todo. Y mi abuelita le volvía a rehusar porque ella envolvía los huevitos para llevar. Para volver y llevar. Ella cogía este papelito para prender la candela. Le servía para todo. Ella cogía ese papelito para cuando íbamos al cerro, así a ayudar, porque el tiempo de antes habían siembras grandes, entonces, y una mujer iba, sea ayudar a cocinar, sea ayudar a botar la semilla, o sea ayudar a servir, a lavar, A cualquier lo cosa. que sea, pero comías ahí. El tiempo de antes no se sufría tanto de comida. Vos ibas a una casa a pedir alguna cosa, te daban tu plato, bueno, era por nuestro lado, por nuestra tierra. Vos ibas y te daban tu plato de mote con un pedazo de queso encima. Era muy típico de allá el queso y el mote. Y uno que iba, uno llevaba, se tapaba una chalina y ahí se ponía y se decía guangueando. Entonces mi abuelita decía, si no avanzas, mija, pongo aquí para ir guangueando. Entonces nosotros ya teníamos para allá comer. En la casa, ¿sí? Porque el mote allá donde nosotros vivimos peludo, el mote es como aquí el arroz. Es para todo. Es muy común. Sí. Entonces, y cuando mi abuelita era bien devota para irse al cisne, Virgen del Cisne, entonces mi abuelita, ¿qué hacía? Ahí sí de ley tenía que buscar plata. Entonces ella, ¿qué hacía? Decía, este cuy, esta gallina, y o si de no maíz, frijol, porque allá, vendía. Sí, allá el maíz, el frijol, había que coger, secarle. O sea, se sacaba de las vainitas y se secaba. Así como por ejemplo aquí el cacao, seca. Se secaba y se tenía bien bien sequitos, y en las casas les hacían unos altos, decían ellos altos, le ponían encima. O sea, en la casa, en la parte de arriba. Sí, por ejemplo, es como si aquí vos hicieras de poner unos palos y poner unas tablas, y arriba tenías tus granos. Se secaban ahí. Sí, ella cogía y vendía. Porque ahí sí, de ley, ahí sí tenías que tener dinero para irte en el bus. A verle a la Virgen del Cisne. Y allá ya era un poquito más movido ya que de La Plata. Ahí sí. Sí, ahí sí era ya La Plata. Con dinero. Que había lo mismo ya para traer sus dulces, ya tenía que ir comprando. Y era tan buena ella que ella compraba los dulces y empezaba a repartir la comida. La vecinita decía, usted no se haya ido, tenga, coma. ¿Qué pedacito les daba? Les daba. Convidaba, era muy buena ella. En ese sentido. Pues bien, amigos, eso ha sido parte de la historia de nuestra invitada del día de hoy, Marta Jiménez. Tendremos una segunda parte para no ser tan extenso el video, una segunda parte en la cual, bueno, ella ya nos empieza a contar pues más de su vida. Así es que nada, muchas gracias. Espero nos acompañe en la segunda parte de este video, que ha sido un poco interesante, y vamos a ir conociendo pues poco a poco un poco más de la historia de nuestra invitada y de su vida. Eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Adiós.